Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Jorge Yatá, te estoy hablando desde Partido Alisa. Hoy vamos a hablar sobre una serie que se llama ¿Por qué estamos como estamos? Hace muchos años, un grupo de gente que trabajaba en la Auditoría General de la Nación decidió así en conjunto irse a vivir al exterior porque Menem había sacado básicamente la función de ellos en la administración pública. Entonces algunos que se iban al exterior vinieron a estudiar inglés conmigo, hicimos una muy buena relación y entonces me dijeron, ¿por qué no das unas conferencias? ¿Por qué no venís a hablarnos un poco sobre corrupción, sobre todo eso? Entonces fui un par de veces a hablar con ellos y armé una serie al margen de todas las conferencias que es muy interesante y te la voy a pasar en este momento. ¿Por qué estamos como estamos? Eh, Porque nos hablan de democracia, pero en realidad es una democracia de representación no representativa. Porque nos hablan de capitalismo, de trabajo y producción, pero en realidad es un financismo antropófago, estéril y explotador. Para que tengas en cuenta, nosotros tenemos la policía. La policía el 90, el 95% de la seguridad se la da a los bancos. Eh, Cuando vos busques un policía, bueno, pasa eso, quiere decir, están cuidando los bancos. ¿Por qué nos hablan de mercados? Porque nos hablan de mercados libres, por ejemplo, pero los gobiernos controlan, junto al Fondo Monetario, al Banco Mundial, todos los mercados. Esto se lo había dicho Milton Friedman hace muchísimos años al gobierno de los Estados Unidos. Y les dijo, pero ustedes no tienen que estar preocupándose o ocupándose del poder que ganan los directores y los CEOs de las empresas multinacionales. Simplemente controlen los mercados financieros y ya está, porque eso es el 50% de todo lo que circula por el mundo. Y eso es lo que hicieron, generando deudas monstruosas los gobiernos, tanto internas como externas. Porque cuando nos hablan de libre comercio, pero los países desarrollados tienen barreras, subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. A mí personalmente me pasó con la exportación de cosméticos desde la Argentina a Francia, a España. La justificación que me pusieron para no vender cosméticos argentinos a Francia es lo mismo que si nosotros los franceses le vendiéramos carnes a ustedes. Ese es el concepto. Y en España durante 2 años y medio tratamos de entrar con cosméticos argentinos a España. Le habíamos vendido a Sears, a Woolworth, a Galerías Preciado, al Corte Inglés. 2 años y medio haciendo las presentaciones y no pudimos entrar. Mucho antes de la Unión Europea. Porque nos hablan de educación libre, pero nos dan una amansadora cultural que es un aberrante etnocentrismo. Esa es la verdad. Porque nos hablan de la ley de la libre oferta y de la libre demanda, pero en realidad nos imponen con centenares de millones y de millones de dólares de publicidad. Porque nos hablan de Estado de Derecho, pero de cada 1000 delitos que sufrimos, la justicia nos da una, dos o tres sentencias judiciales en primera instancia. Es una barbaridad. Porque nos hablan de Estado de Derecho, pero el país se gobierna por decretos de necesidad y urgencia. Les dije que esta serie la había hecho durante la época de Menem. 600 decretos de necesidad y urgencia. Y ustedes me dirán, ¿y cómo arreglamos este desastre? Con decretos de necesidades y urgencias soberanas. Durante los primeros 3 meses de gobierno del partido Alisa, del soberano, tuyo, mío, nosotros hay que imponer decretos de necesidades y urgencias soberanas para poder ordenar todo el marco social, político, institucional, económico del país. Y después sí seguimos adelante. Porque nos hablan que trabajan para la sociedad, pero cuando los necesitamos siempre están ocupados, siempre. No hace falta andar mucho para saber que nos bicicletean de aquí para allá, de hoy para mañana, de mañana para pasado. Porque nos hablan
de todo lo que nos dan, pero solo lo dan cuando tienen las elecciones y ya ni siquiera eso, porque dan migajas para conseguir los votos, porque eso ya lo manejan todo por fraude electoral electrónico, porque nos hablan de gobierno, pero solo administran el conflicto, la violencia de Estado y la desidia pública. Y en este momento el abandono que hace el individuo, la sociedad, a la participación ciudadana, que por supuesto la tenemos que levantar. Porque nos hablan de hacer y de hacer, pero ellos solo hablan y hablan y hablan y hablan. Porque nos hablan de democracia, pero existen trenzas políticas en los tres poderes que los hacen absolutamente dependientes. Porque nos hablan de honestidad y trabajo, pero los políticos se mueven con sobres blancos, extorsión, chantajes y la valija que va y que viene de distintas instituciones, especialmente los sindicatos, con las obras sociales. Porque nos hablan de revolución productiva, ¿se acuerdan? Menem con la de revolución productiva. Pero lo único que recibimos son inversiones especulativas y dinero sucio de cualquier lado. Porque nos hablan de gobierno pluralista, pero el país se gobierna con un monoconcepto, la estabilidad. A todo el mundo le dicen estabilidad, permanentemente estabilidad. Y la estabilidad nos llevó al estancamiento, porque en realidad todo es cambio, todo es evolución, todo es volver a equilibrio y volver a cambiar. Porque nos hablan de ética y moral, pero son los mismos jueces, ministros y políticos los que andan ensuciando todo el campo de la actividad del quehacer nacional, permanentemente. Porque nos hablan de justicia y de la justicia y de la justicia y de la justicia. Pero son los jueces que se prostituyen, reciben coimas de donde pueden, etcétera, etcétera. Yo había tenido una charla con un suboficial una vez que venía de la bonaerense, venía de Mar del Plata a Buenos Aires, y me decía, pero ya está, los únicos que toman café en los escritorios de los jueces son los delincuentes, porque esos son los que les consiguen las casas, los coches, esos son los que los cuidan, esos. A nosotros nos tienen siempre como auxiliares, con órdenes de acá y de allá, y es cierto. Ahora, porque nos hablan de libertad de prensa, pero hay más de 150 atentados contra periodistas sin resolver en la justicia argentina. 150, así como lo escuchan. No solamente fue Cabezas, fueron 150 y ahora tienen que ser muchísimos más. Acuérdense que esto lo escribí antes del 2000. Porque nos hablan de libertad de expresión, libertad de prensa y de expresión, y nos apabullan con mentiras, con miedos, con medias verdades y con publicidad mediática, permanentemente. Porque nos hablan de que son un gobierno popular, pero por los sucios que son, nadie los quiere acompañar ni meterse en política. Porque eso es lo que pasa. La gente decente no quiere ni siquiera tocar la arena política. Por eso desde Un Mundo, un Pueblo y desde Partido Alisa y desde la Liga contra la Corrupción y el Maltrato Público te estamos diciendo que participes. Corto aquí para no hacerla muy larga y pasamos a otro video y seguimos adelante con la serie ¿Por qué estamos como estamos? Gracias.